Familia, qué gusto que nos estés acompañando en una transmisión más de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión. Como cada semana, damos gracias a Dios por su fidelidad. Damos gracias a Dios por las diferentes pruebas por las que hemos tenido que pasar, porque solo a través de ellas podemos ver el rostro amoroso de nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios, Él nos ha sostenido hasta este momento. Él nos ha cuidado, Él nos ha provisto. Así que, hermanos, este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar, exaltando el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que, hermano, vaya por su Biblia y juntos acompañemos a nuestro hermano invitado de este día que nos hará la lectura bíblica. Al terminar, juntos vamos a tomar este tiempo para alabar y exaltar y reconocer a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, bienvenidos sean. Hermanos y amigos, los invito a leer la palabra de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias para dar lectura a un salmo, el Salmo número 46. Salmo número 46. La palabra de nuestro Dios nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que el Señor les bendiga. Amén. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente
bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te Cada día puedo ver en sus rostros el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. La risa esconde su aflicción, Cristo solo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo en confusión. Nada igual a Él llevar vida al que perdido está. En su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da.
nuestros corazones. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y mi herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Somos bendecidos para bendecir. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios que provee a cada una de nuestras necesidades. Y esta tarde, hermanos, hermanas, amigos que nos acompañan, queremos pedirle que ponga en su corazón el deseo de dar para compartir, de dar para engrandecer, de dar para que juntos, hombro con hombro, participemos del extendimiento del reino de nuestro Dios. Así
que acompañemos a nuestra amada iglesia con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. A través de la pantalla van a poder ver las diferentes maneras en las que podemos hacer llegar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que, hermanos, a través de transferencia, depósito o trayendo su sobre a la iglesia, podemos ser partícipes de esta gran bendición para los demás. Así que, hermanos, no se pierda este privilegio de poder dar. Hemos tenido un excelente tiempo de alabanza, un excelente tiempo de lectura bíblica. Y este es el momento en el que Dios va a hablar a través de su palabra, a través de su siervo en esta tarde. Así que, hermanos, no perdamos la bendición de recibir lo que Dios tiene para ti y para mí en esta tarde. Hermano, prepare su Biblia, prepare su familia, prepare su corazón, prepare su mente, porque Dios va a ser exaltado en este lugar. Bienvenidos sean nuevamente. Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Me da bastante gusto estar entre ustedes. Gracias al Señor porque Él nos ha ayudado hasta el día de hoy. Y gracias al Señor por todos ustedes que se han estado comunicando, que han estado mandando mensajes. Saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando y viendo aquí en Puebla. También a los hermanos que nos ven en otras partes. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros porque juntos estamos aprendiendo la palabra de Dios. Hoy quiero invitarles, hermanos, que puedan ir y traer su Biblia consigo y puedan abrirla, por favor, en una de las epístolas del apóstol San Pablo, que es Colosenses. Por favor, vaya por su Biblia y ábrela conmigo en Colosenses, el capítulo 1, por favor. Capítulo 1, unos minutos, unos segundos. Aprovecho para saludar a todos los hermanos que nos están viendo en Quintana Roo. Gracias al Señor por ello, que Dios les bendiga. En Mérida también. Un fuerte abrazo a todos los hermanos que están pendientes, que están siguiendo la transmisión de la predicación de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Ahora sí, hermanos, por favor, abramos nuestras Biblias en Colosenses el capítulo 1, versículos 15 al 23. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es lo que nos dice Colosenses el capítulo 1 y continuamos. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y si moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hagamos una oración, amados. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta epístola que nos has dado, que sucedió en el primer siglo con la iglesia en Colosas, en la Odisea, en Hierápolis. Gracias por ese ministro Epafras que amó a la iglesia de Colosas y les enseñó. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo hoy a través de miles de siervos tuyos, pastores, evangelistas, maestros. Gracias, Señor. Bendice a tu cuerpo, bendice a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre santo de Cristo. Amén. Amados hermanos, nuestro tema de esta mañana es Cristo el todo, nuestro todo. Cristo el todo, Cristo nuestro todo. Y recuerda que los colosenses, hermanos, su cultura, las presiones culturales que ellos están recibiendo son fuertes. Entre ellos está la filosofía y también está el legalismo judaico, insistiendo en que cada cristiano debía de ser circuncidado.
Y también en el asentismo, en cuestiones de que no debe hacer algo una persona esto, no va a hacer lo otro, probablemente no comas esto, probablemente no andes este día, no camines, no estés por la calle este día. Y todas estas cosas hicieron de la iglesia, de estas iglesias, causaron algunas dificultades. Pero ¿cómo poder presentar, cómo la palabra de Dios trata con todas estas cuestiones filosóficas, todas estas cuestiones de legalismo, todas estas creencias y movimientos ascetistas? ¿Cómo la trata la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos dice en primer lugar, nos presenta la persona de Jesucristo. La persona de Cristo es la persona más sublime que hay. No hay una persona más grande que Él. Y empieza diciendo que Él es la imagen, se parece, es semejante al Dios invisible. Es el primogénito de toda creación. Es verdad que esta palabra primogénito tiene una enseñanza primaria al referirse de un orden de nacimiento de los hijos, de un orden cronológico, hablando del primero, es el primogénito. Pero en las escrituras no solamente plantean la situación de la cronología en este sentido, sino hablan de el primogénito como en posición y en rango. Es decir, lo que está pretendiendo aquí el autor del Colosenses es que presenta la dignidad, el rango, la posición única del Señor Jesucristo. Por eso habla, ¿por qué? Porque lo que viene a continuación nos demuestra exactamente lo que acabo de mencionar, o lo que menciona, nos permite ver la Biblia. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que Cristo, el todo, nuestro todo, es el creador. Él dice que fue creado todo por medio de Él y para Él. Y esta palabra para Él es una palabra que se escribe en el original, en el idioma griego, está escrito como es para Él, es hacia Él, hacia adentro. Es hacia Él, es esta creación que Él ha hecho, es de Él y es para Él, es hacia adentro, esta forma de relación entre su creación y Él. Por lo tanto, Él es el creador, Él es el sustentador porque hay un orden en todas estas cosas. Él es la cabeza, como vemos aquí, de la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Esta palabra iglesia es una palabra que habla de una asamblea de personas que han sido llamadas, convocadas, con propósitos bien definidos. Así que cada persona que ha aceptado a Cristo, cada persona que ha confiado, cada persona que Dios lo ha iluminado para conocerlo y ha respondido con fe en el Señor, forma parte de esta asamblea, ha sido llamado fuera para propósitos claros, definidos en la palabra de Dios, para crecer, para ser semejantes como Cristo, para proclamar su evangelio hasta el último de la tierra. Todos estos ministerios, amados hermanos, son en los ministerios del llamado que Dios le ha hecho a los que ha llamado fuera. Por eso dice que Él es la cabeza del cuerpo. Y esta cabeza del cuerpo, por supuesto, se está refiriendo a su iglesia. Todo fue creado por medio de Él y para Él, sean los gobernantes, sean las autoridades, estas potestades, todas estas cosas, estos principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso Cristo es nuestro todo, Cristo es el todo. Así, amados hermanos, vemos que es la cabeza de los que Dios ha llamado fuera, con propósitos claros. Él es el principio. Fíjese cómo lo decía la palabra de Dios en los versículos que acabamos de ver, 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio. Él que es el principio. Hablando de su eternidad del Señor. Amados, cualquier pensamiento, cualquier enseñanza que está mellando, está golpeando con nuestras vidas, es necesario ver la persona de Cristo, la persona sublime de Jesucristo. No hay otra filosofía más grande, no hay otra enseñanza más sublime que la propia persona del Señor Jesucristo. Todas las personas que somos cristianas, gracias a Dios por ello, debemos conocer esa maravillosa persona de Él.
Debemos poder buscar entre las escrituras, leer las escrituras, pasar por las páginas de la Biblia y meditar en lo que la palabra de Dios dice. Él es, amados hermanos, la persona más sublime. Él es el principio. También se nos muestra que Él es el primero en la resurrección para no volver a vivir. Nos dice la palabra de Dios que es el primogénito de los muertos o de entre los muertos. Es el que ha tenido el rango de poder resucitar para nunca más volver a morir. La muerte no se enseñoreará de Él más. Mientras estuvo 3 días y 3 noches en la tumba, la muerte pudo detenerlo, pero al tercer día resucitó de los muertos. Así que primogénito en el sentido de rango, de posición, es el principal de la resurrección. Por lo tanto, Él es nuestro todo. Cristo es el todo, es nuestro todo. Por lo tanto, amados hermanos, cada persona cristiana debería vivir viendo a la persona de Cristo. En el libro de los Hebreos, cuando los hermanos estaban pasando por algunas dificultades, otros estaban retrocediendo al camino, el autor, el Espíritu Santo, dice a los hermanos de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así, Él es el principio, es el primero de la resurrección para vida. Él es la persona en la cual habita toda plenitud. Es muy probable que los filósofos, es muy probable que los maestros de ese ascentismo que estaban viviendo los hermanos en este primer siglo, es muy probable que las enseñanzas judaicas estaban menoscabando la persona de Cristo. Es muy probable que estaban tratando de denigrar, de sobajar el nombre de Cristo y presentar sus argumentos como si fueran los principales, los más importantes. Pero el autor dice aquí que por cuanto agradó en Él, que en Él habitase toda la plenitud. Jesús es el Dios hecho carne. En Él habita toda la sabiduría, todo el poder, completos. Completamente Jesús es Dios, es la divinidad, la manifestación grande, única de Dios, completa del Señor. Así, Él es nuestro todo. Es la persona en la cual habita toda la plenitud de la deidad. Es probable, como les he dicho, que estas personas atacaban, estas personas trataban de derribar, de desarraigar toda la enseñanza con la persona de Cristo, contra Cristo. Y el apóstol Pablo dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. No hay, escúcheme bien, no hay ninguna persona en la historia. Ninguna persona, si te gusta la historia, si usted es una persona que le gusta la historia, le gusta leer los movimientos que han cambiado Latinoamérica, si usted puede encontrar algunos personajes históricos de revoluciones pasadas en cualquier país, estamos felices por todos estos hombres, grandes hombres en nuestro país, México, en otros países, líderes, caudillos que lucharon en contra de la injusticia. Gracias, gracias. Pero cuando hablamos de Cristo, ninguno de ellos se compara a Él. Ninguna persona se puede comparar a Él. Él es la plenitud, es lo completo de Dios, porque Él es Dios. Así que la primera cosa que nos muestra aquí el apóstol Pablo para enseñar a los colosenses es que Él es Dios. Y muestra por qué es Dios, y muestra sus argumentos de Dios, porque Él es creador, porque Él es sustentador, Él mantiene el olor de todas las cosas. En Él subsisten, en Él se mantienen, en Él permanecen. Hay un orden establecido por Dios. Quizá usted no sepa, pero hay millones de especies de insectos en Brasil, como en México. Millones. No insectos, sino especies de insectos. Es incalculable saberlos. Bueno, este gran Dios sustenta todas estas cosas y las mantiene. En Él habita toda la plenitud. Pero la segunda cosa que podemos notar aquí, en la palabra de Dios, es que el Señor ha reconciliado todas las cosas por medio de su muerte. Este gran Señor que es nuestro todo, que es el todo, ha reconciliado todas las cosas por medio de su muerte. Miren lo que dice los versículos 20 en adelante. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Una frase que se mencionó anteriormente. Como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amados, ¿puede usted notar qué ocurrió en la cruz del Calvario? La cruz del Calvario ocurrió, hermanos,
el sacrificio del Cordero de los Corderos, amados hermanos. Todas las figuras, todas las historias que usted puede leer en el libro de Génesis, las cruzando el Mar Rojo, el maná que cayó del cielo, el agua de la peña, los codornices que vinieron, el arca de Noé, el pacto que Dios hizo con Adán allí en el huerto del Edén. Todas, Silo, lo que menciona el libro de Génesis capítulo 49, el renuevo de Dios que hablan los profetas, todas estas alusiones a Jesús, todas estas tipos de Jesús, todos estos anticipos de Jesús, fueron resumidos, por supuesto, en esta obra de la cruz del Calvario, cuando el Señor en la cruz del Calvario fue crucificado y puso su vida y tuvo poder para volverla a tomar. Pero lo que sucedió en la cruz del Calvario, amados hermanos, ha logrado, es capaz, es eficaz para poder reconciliar todas las cosas. El hombre pecador, la propia condición de la humanidad, la condición de la amistad. Había una enemistad, había una separación del hombre con Dios. Por naturaleza el hombre no busca a Dios. No hay temor de Dios en ninguno de sus caminos, dice la palabra de Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nos dicen los Salmos y nos dice también Romanos capítulo 3. Los hombres por naturaleza están tratando de encontrar caminos, están tratando de sembrar, están tratando de prosperar, de salir sin Dios. Porque en sus caminos no hay Dios. Y cuando el Señor te encuentra y cuando tú aceptas lo que el Señor dice, entonces hay una reconciliación del pecador con Dios. Del hombre que se ha alejado, que ha vivido sin Dios, hay una reconciliación. Y nos dice la palabra de Dios, haciendo la paz. Esta reconciliación implica paz también. Sabemos que este es un adjetivo abstracto, es algo que no se puede tocar. Sin embargo, está ahí como un resultado de esta reconciliación, paz con Dios. Esta creación dice la palabra de Dios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así, esta creación, Cristo la ha impactado. El Señor ha sobrepasado esta creación. El Señor con medio de su muerte en la cruz. Ustedes han notado cómo la palabra de Dios a lo largo de las epístolas, cómo se utiliza la palabra muerte, cómo Jesús dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Imagínense un granito o una semilla de un grano de trigo cayendo a la tierra, secándose, muriendo, pero esa muerte de este grano traería vida a una espiga, traería fruto. Y cuando nosotros vemos la muerte de Cristo, nos damos cuenta que su muerte, su sufrimiento, ha traído vida para todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor. Así que la segunda cosa que quiero mencionar es que hubo una reconciliación, como lo dice el Señor. Y esta reconciliación ha traído paz también, paz mediante la sangre de su cruz. En el libro de Hebreos dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nuevamente la muerte, la sangre y trayendo como consecuencia o como resultado paz, hermanos, trayendo reconciliación y paz con Dios. El libro de los Romanos dice el capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario ha traído en primer lugar en la expresión de Dios, en la manera como Dios amó al mundo, nos dice Juan capítulo 3. Pero también la cruz es la forma como Dios reconcilia a los pecadores con Él. Dios que es justo, amados hermanos, Dios que es justo, tiene que cobrar, tiene que satisfacer su justicia, tiene que condenar al pecador, tiene que hacerlo. ¿Y cómo puede hacerlo Dios cómo puede perdonar Dios al pecador sin dejar de ser justo? Y es precisamente que la muerte de Jesús, tomando el lugar de los hombres,
y sufriendo el juicio del pecado sobre sí mismo. Es este dolor y sufrimiento que Él experimentó en la cruz del Calvario, que habría de experimentar todos los pecadores. De tal manera que Dios cargó en Él, Dios quebrantó a su propio Hijo para poder darle al pecador la oportunidad de ser librado de la condenación y de ese juicio de enfrentar a Dios por sus pecados. Y Dios a través de Jesucristo ha hecho esto. En las Escrituras leemos que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así, Isaías capítulo 53 dice que el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor. La cruz del Calvario es el remedio de Dios, es la reconciliación de Dios con los hombres. Es la relación de los hombres con Dios, para con Dios. La cruz del Calvario es la reconciliación del hombre con Dios, es la expresión del amor de Dios, es la forma como Dios nos expresa y nos muestra que nos ama. Romanos 5 dice la Biblia, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es verdad lo que dice la palabra de Dios, reconciliarnos. Es muy probable que los colosenses les estaban enseñando que a través de ciertas cosas como la circuncisión, algunas cosas de la filosofía griega, algunas cosas del ascetismo, estaban tratando ellos de poder obtener algo, un resultado, agregar algo para poder experimentar un resultado en sus vidas. Y es muy probable que muchas personas están tratando de hacer exactamente lo mismo. Ok, yo creo en Él, pero aparte de eso creo que hay que hacer otras cosas. Yo creo que hay que ayudar a Dios. No es así. No es así. La palabra de Dios dice que a través de Jesucristo Dios nos ha reconciliado. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Y nos reconcilió cuando aún éramos. Por favor, estamos en Colosenses, el capítulo 1, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Hablando de que ha reconciliado lo que había en el cielo y en la tierra. Pero el versículo 21 dice lo siguiente. Esta reconciliación alcanzó a los colosenses. Esta reconciliación que Dios ha hecho a través de Jesucristo, de su sangre en la cruz, alcanzó a los colosenses. Y esta reconciliación te puede alcanzar. Mira lo que dice el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliados. Fíjense cómo Dios hizo esto a través de la muerte de Cristo. Y ha reconciliado las cosas que estaban distanciadas por causa del pecado, de la condición humana. Y ahora los colosenses que están teniendo esta insistencia de parte de estos grupos para menoscabar la persona de Cristo, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes en otro tiempo eran, dice aquí, en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente. Eso es cierto, amados. Es verdad. Porque tal cual es el pensamiento del hombre, el tal así es. Y en ninguno de sus pensamientos están los caminos de Dios. Isaías capítulo 55, cuando el Señor anima al pueblo a venir, a confiar en Él, a regresar, Él dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Dónde están tus pensamientos? Bueno, tus pensamientos están en otras cosas. Podrían estar en el materialismo, podrías pensar solamente en tu salud, puedes estar solamente en tu prosperidad, pudieras de forma egoísta solamente pensar en ti. Tus pensamientos están así. Y son pensamientos que están en contra de lo que Dios ha dicho como su voluntad. Por eso, en los caminos del hombre no habían estos caminos, ni habían estos pensamientos para con Dios. Y nos dice la Biblia aquí, enemigos en vuestra mente, porque todo empieza en la mente. Todo empieza en la mente. Sí, todas las personas toman decisiones, todas las personas tomamos decisiones, pero todo esto ha empezado en nuestra mente. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos que están de acuerdo a la voluntad de Dios.
Por eso habla la Biblia de que éramos extraños y enemigos en nuestra mente. Pero no solamente en nuestra mente, en el sentido de lo pensamos, sino lo hacemos, porque dice, haciendo malas obras. ¿Sí? Recuerde, está hablando a personas que creyeron, que son cristianos, que han puesto su fe en el Señor, como lo dice el capítulo 1. Le dice, y a vosotros que erais, y qué bonito, tiempo pasado, porque la vida cristiana, la vida en Cristo, era antes de Cristo y ahora con Cristo. Cada persona podría compartir con otros, decirles, antes de conocer a Cristo, yo era así. Pero cuando el Señor me salvó, cuando el Señor me alcanzó, cuando creí en el Señor, mi vida ha cambiado. Porque dice aquí la palabra de Dios, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños, eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ahora, dice el escritor, ahora dice Dios, ahora os ha reconciliado. Qué importante, hermanos, es saber que hay muchas personas que hablan de Dios, que nos dan consejos en la calle, en los camiones, si tenemos la oportunidad, si estamos en la tortillería, si estamos en el mercado, estamos en la escuela, entre pláticas que tenemos con las personas quisieran mejorar nuestras vidas, quisieran ayudarnos, ¿no? Y nos dan algunos consejos. Mira, yo quiero que te hagas esto, hagas lo otro, para que te vaya bien. Quisieran ver en nuestras vidas una armonía, un equilibrio en todo. La pregunta es esta. Nos impresionan, pero cuando los conocemos, esta idea cambia. Porque la única persona que nos puede dar espiritualmente una reconciliación es Dios a través de Jesucristo. Y las demás cosas empiezan a tomar un equilibrio en nuestras vidas. No podemos poner el techo primero y luego las paredes. Tendremos que poner la cimentación, las paredes y a continuación el techo. Porque si no, el techo no se puede sostener por sí mismo. Exactamente, las personas piensan así. Piensan y actúan. Pero la Biblia dice, ahora os ha reconciliado. ¿Y cuándo nos reconcilió? Bueno, Dios reconcilia a las personas cuando usted acepta a Cristo. Cuando las personas aceptan al Señor. Cuando ven a Cristo con unos nuevos ojos. Cuando ven a Cristo como el Salvador. Como el gran Señor y Salvador de los pecadores. Cuando podemos ver su grandeza de Jesucristo. Cuando podemos ver la gran obra de Dios. Como Dios nos ha amado a través de Jesucristo. Entonces, esta vida, y al ver la Biblia con estos ojos, con un entendimiento y con una fe sencilla, pero sincera en Él, Dios nos reconcilia. Qué interesante, hermosa la obra de Dios. En el capítulo 2 del libro de los Efesios, la palabra de Dios muestra cómo el escritor le dice a los hermanos, les dice, basado en Éfeso, que está en Hechos capítulo 19, en los viajes que el apóstol Pablo hizo en su predicación. Y nos dice la Biblia que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y gran número de personas creyó y la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente. Y muchas personas creyeron allá en Éfeso. Y trajeron sus libros de magia y los quemaron como una muestra de su verdadero arrepentimiento y de su fe en el Señor. Tiempo después, el apóstol Pablo escribe la carta a los efesios, a los hermanos de Éfeso. Y les dice, él dice, y él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus pecados y en sus delitos, en los cuales seguían al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales todos también anduvimos en otro tiempo, antes de convertirnos, antes de que el Señor nos salvara, siguiendo al príncipe, empieza haciendo la voluntad. Pero este cambio, dice el apóstol Pablo, así éramos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y esto dice que es rico en misericordia y nos amó, significa que Cristo, al morir en la cruz del Calvario, Dios estaba amando a los hombres perdidos como estos efesios, como estos hombres de Colosas y como estos hombres y como miles de hombres que pueden hoy venir al Señor. Usted puede venir al Señor. Como estos hombres
Y nos dice la palabra de Dios que Él os ha reconciliado. ¿Cuándo os ha? Cuando aceptaron a Cristo. ¿Cuánto? Hace 15 días, hace 3 semanas, hace un mes, hace 2 meses, hace un año, hace 2 años, hace 3 años. El tiempo que haya sido. El Señor, cuando nos salvó, nos reconcilió. Reconcilia a Dios a las personas. Y Dios espera en esta reconciliación que ha tomado a cada persona que ha salvado. Si usted es una persona cristiana, si usted es un discípulo del Señor, si usted le conoce, usted es una persona que el Señor ha reconciliado. Y el Señor nos ve de esta forma y nos da esta dignidad. Primera cosa, nos ve santos, nos ve apartados para Él, consagrados para Él. Nuestro servicio es para Él, hermanos. La segunda cosa, nos ve sin mancha, nos ve espiritualmente completos, íntegros, no nos falta nada, hermanos. Nos ve sin mancha. Espiritualmente, cada cristiano delante de Dios está sin mancha. Y la tercera cosa, hermanos, irreprensibles, sin ninguna acusación. Y es exactamente lo que Dios le está diciendo a los colosenses. Ustedes están consagrados para mí. Ustedes están completos de mí. Ustedes son sin acusación delante de mí. Pero, sin embargo, hay algunas condicionantes. Y aquí es donde, hermanos, quiero mencionarles tres cosas que Dios nos condiciona. Y que no es una condición para alcanzar, sino puesto que somos de Él, esto se da en un asunto natural. Cada persona cristiana en una forma natural puede cumplir esta condición que el Señor dice. Porque no hay otra forma de vida para los verdaderos cristianos. La primera cosa, dice el siguiente versículo 23. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Tres cosas, amados hermanos, que Dios espera que nosotros hagamos, porque es una condicionante. Una condicionante de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo para nosotros es algo natural hacer. La primera cosa es que podemos permanecer. Dice aquí la palabra de Dios, si en verdad permanecéis fundados. Fundados, ¿verdad? Fundados. Un verdadero cristiano, un hijo de Dios, que ha visto que Cristo es el todo, es nuestro todo, no podría fingir. No podría mostrar una cara que no es. Podría mostrarlo delante de todos. Podría engañarse a sí mismo esta persona. Pero un verdadero cristiano no lo hará. Y no lo hará porque la simiente de Dios, la obra de Dios, fue real, la obra de Dios en su corazón. No fue una obra. Gracias a Dios por nuestros pastores, gracias por nuestra iglesia que está orando, está pidiendo, está rogando por las personas no cristianas. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que si permanecéis fundados. ¿Sabe? Cada vez que una persona acepta a Cristo, necesitamos la palabra para crecer. Deseamos la palabra para crecer. Deseamos, dice Pedro, como niños recién nacidos. Nos dice el Señor Jesucristo, le dijo a los apóstoles en el capítulo 15 de Juan, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que la palabra es una parte muy importante para permanecer. Para que los pensamientos de Dios, para que la enseñanza de Dios permanezca en nuestras vidas, es necesario una relación con la palabra de Dios. Es básico, la palabra de Dios es vital para nuestras vidas. Y permanecemos porque la palabra obra en la vida nuestra y nos ilumina para conocer su voluntad. Y al conocer su voluntad, nos arraigamos en Él, nos cimentamos en Él y crecemos para arriba. Así que la primera cosa, hermanos, es permanecer. Un creyente debe de amar la palabra de Dios. Si usted es una mujer, un hombre, una señorita, un joven cristiano, es normal y natural que usted ame la palabra de Dios. La segunda cosa, amados hermanos, que nos muestra en una condicionante que nos da la palabra de Dios, es que estar firmes. La palabra firmeza es una palabra que tiene una connotación militar, el estar firmes.
rígidos. Pero en este sentido espiritual habla de las verdades espirituales que hemos creído y en las cuales nos mantenemos en esa palabra. Son como estacas que sujetan una tienda, una casa de campaña. Habla de firmeza. Vosotros si estáis fundados y firmes en la fe. Lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, hablando de la armadura, es que el escudo de la fe, para que podáis resistir todas las acechanzas, todos los dardos de fuego del maligno. La fe, firmes, firmes, hermanos, creyendo lo que Dios utiliza. Hay una porción que nos da el libro de Hebreos, hablando de Moisés. Cuando Faraón decide matarlo, huye, cuando Moisés regresa, y dice la Biblia que Moisés se mantuvo en todo el ministerio que utilizó, que hizo, que Dios le ayudó, que se mantuvo firmes porque se mantuvo como viendo al invisible. Hoy, hermanos, nosotros hablamos de Dios y lo expresamos en una forma metafórica, como si Dios tuviera brazos, tuviera ojos, pero lo que estamos diciendo es que Dios cuida de nosotros. El Señor está con su pueblo y al mantenernos firmes, estamos mostrando que el Señor está con nosotros. Y la tercera cosa que nos permite leer aquí Colosenses es, dice aquí, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Y sin moveros. Tercera cosa, mire, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es una obra de Él. Dios, dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios quien empezó estas obras. Jesús dijo de sus ovejas que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero usa la analogía de ovejas, de personas, por supuesto, que están en la mano de Dios, en la mano de Cristo. Y donde Cristo ha dicho que ninguna persona, ninguna cosa puede arrebatarlas de la mano de su Padre. Cada cristiano está en las manos de Dios. Pero este mensaje es para nosotros. No te muevas de las manos de Dios. No quieras ni intentes salir. Yo sé que ustedes todos somos muy creativos, a veces somos muy imprudentes, pero Dios dice, no te muevas de las manos del Señor. Si estás en la voluntad de Dios, no te muevas de la voluntad de Dios. Si estás padeciendo por causa de tu fe, si estás padeciendo necesidades por causa de tu obediencia, si estás padeciendo enfermedades por la voluntad de Dios, así lo permite, no te muevas de la voluntad de Dios, no te muevas de la mano de Dios, no tienes una mejor idea. Los designios de Dios, la voluntad de Dios siempre es mejor. Eso lo hemos visto en la palabra y lo hemos visto en la vida de muchas personas que han procurado tener una mejor idea. Lo vemos en el libro de Éxodo. El pueblo dice queja, no tenemos pan, ya nos fastidiamos del maná, no tenemos agua, no hay pasto, no hay esto. Ellos toman una idea, dicen, muy bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a designar un capitán y vamos a regresar a Egipto. El Señor lo ve y dice, no, ya les dijo el Señor, por este camino que salieron de Egipto, no regresen, no vuelvan por este camino. Pero ellos, viendo unas necesidades que tienen, y me parece que todos somos humanos, y aquí es donde radica nuestra fe, cuando la hemos puesto en el Señor, ellos empezaron a decir, bueno, vamos a hacer algo, vamos a hacer un comité, vamos a mandar unos hombres líderes para que puedan ir por ese camino de Egipto para conseguir víveres, vamos a regresar. No te muevas de la esperanza, te animo a que no te muevas de la esperanza, porque Cristo es nuestro, Cristo es el todo, es nuestro todo, y le animo, mientras las filosofías, el legalismo, las tendencias ascéticas, de ascetismo, estén tocando a nuestra puerta, mientras estemos escuchando a personas extraviadas que están buscando la verdad, que están buscando luz exactamente en los lugares donde no deben de buscar, y lo que están haciendo, están volviéndose más ciegos, su entendimiento se está botando más. No escuches a las personas, ve a Cristo, ve a la persona sublime y gloriosa de Cristo, veámoslo a Él veámoslo, porque Él es nuestro todo, Él es el todo de nuestra vida. Vamos a hacer una oración, amados,
Y si la palabra de Dios ha llegado a sus vidas, le invito a que tome decisiones. Le invito a que vuelva, que sea usted inconmovible, que pensemos y tomemos una decisión de seguir al Señor siempre en nuestras vidas, de caminar de acuerdo a su voluntad con el Señor. Vamos a hacer una oración, amados. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Todos necesitamos de la ayuda de Dios. Necesitamos de su gracia, de sus fuerzas. Y si hemos estado extraviándonos en la verdad, entonces volvamos a Cristo, quien es digno, para que en todo tenga preeminencia el Señor en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que has dejado inspirado. Gracias por la luz que viene de ti. Y te ruego, Dios, que ayudes a cada cristiano para que podamos permitir que Cristo tenga la preeminencia en toda nuestra vida. Porque Él es el todo, Él es nuestro todo. Y te ruego por aquellos cristianos que hemos dejado de ver la grandeza del Señor Jesucristo. Por favor, Dios, recibe estas decisiones que estamos tomando. Señor, gracias por permitirnos, mientras leemos tu palabra y la escuchamos, tomar decisiones. Lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Si la palabra de Dios ha llegado a su vida y usted ha tomado decisiones y quisiera compartirlas con nosotros, con gusto. Si usted necesita un curso de crecimiento espiritual, si usted necesita una Biblia, por favor, háganoslo saber, que estaremos listos y dispuestos para poder servirle. Mientras tanto, que Dios les bendiga y que nos bendiga a todos con abundante paz. Hasta la próxima.